Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que excelente el día de hoy. Mi nombre es Sara Ferrer y soy la contadora por el mundo. En este canal hablamos acerca de educación para emprendedores, viajes y turismo y también un poco de contabilidad. Así que si estás pasando por aquí por primera vez, bienvenido. Y si estás regresando por acá para ver otro video, pues muchísimas gracias por tu apoyo. El día de hoy di el saludo completamente en español, ya que necesito ser lo más venezolana posible, lo más maracucha posible, ya que el video de hoy, que va a ser de la parte de viajes y turismo, va a estar dedicado al estado Zulia y también de mi ciudad natal, Maracaibo, la ciudad del sol amada, que no por nada se ganó ese nombre, le da honor a su nombre. La ciudad que fue mi cuna, la ciudad que fue mi casa materna y también mi casa de estudio. Así que sin más, empecemos. Venezuela está dividida territorialmente por 23 estados, que sería lo mismo que en Chile, regiones. Y el estado Zulia es uno de ellos, cuya capital es Maracaibo. Para que nos ubiquemos un poco, el estado Zulia está ubicado en la parte noroeste de Venezuela y está limitando por el norte con el Mar Caribe. Por el este está limitando con los estados Falcón, Lara y Trujillo. Por el sur está limitando con los estados Mérida y Táchira. Y por el oeste está limitando con Colombia. Así que somos un estado fronterizo. Cuando pienso en el estado Zulia, lo primero que me viene a la mente es el petróleo, su gente, la cosecha de plátanos y también el relámpago del Catatumbo. Este último es un fenómeno meteorológico bastante extraño que se puede ver al sur del lago, cerca del río Catatumbo. Se caracteriza por ser un rayo casi permanente que se produce hasta 180 noches al año y hasta 10 horas por noche, produciendo 280 descargas eléctricas por hora. Este fenómeno se puede ver a cientos de kilómetros de distancia y por eso también es conocido como el Faro de Maracaibo. De hecho, antiguamente muchas embarcaciones de pescadores no temían pescar de noche o salir de noche, estar de noche en el lago, porque utilizaban este fenómeno como referencia geográfica. Este fenómeno tiene su propio récord Guinness desde el 2014 como mayor promedio mundial de relámpagos por kilómetro cuadrado al año. Pero lo más importante de este fenómeno meteorológico es precisamente su contribución al planeta. Esta constante descarga eléctrica natural produce alrededor del 10% de la capa de ozono, por lo que se le considera como uno de los más importantes regeneradores de la capa de ozono del planeta. El relámpago de Catatumbo se considera como patrimonio natural del estado Zulia y también de Venezuela. Y gracias a la petición de un ambientalista zuliano que realizó a la UNESCO, también se está considerando que sea parte del patrimonio cultural inmaterial del mundo entero. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Debería ser este fenómeno parte del patrimonio natural del planeta? El estado Zulia cuenta con grandes recursos económicos donde se destacan la actividad de la agricultura, gracias a los suelos que están ubicados al sur del lago, que están llenos de minerales precisamente para la cosecha. También destaca la actividad de la ganadería, petróleo, por supuesto, porque hay bastante petróleo, minera y pesquera. Aparte del que el Zulia también se destaca por la producción de distintos tipos de queso y también por la cosecha de los plátanos en Santa Bárbara del Zulia. La economía de este estado venezolano depende prácticamente de la explotación del petróleo y del gas natural. Esta explotación del petróleo en este caso se inició en 1912 alrededor del lago de Maracaibo, porque en verdad la zona está muy rica, es muy rica del oro negro, del famoso oro negro, tanto en la parte de tierra firme como en la parte de la tierra que está bajo el lago de Maracaibo. Por eso se ha estado haciendo una explotación masiva alrededor del lago y en la parte seca, pero esta explotación masiva también ha hecho que el lago esté súper contaminado. Ahora hablemos acerca del lago de Maracaibo. Este lago es el más grande en toda Sudamérica y también es considerado como uno de los más grandes en el planeta. Es el único lago de agua dulce que tiene una salida natural y directa, una conexión, mejor dicho, natural y directa con un mar, en este caso con el Mar Caribe. Este lago de Maracaibo, que es orgullo zuliano, también limita por el sur con los estados Trujillo y Mérida. Los aborígenes zulianos llamaban a este lago Coquibacoa y también gracias al lago y a sus palafitos da origen a la teoría más aceptada y más distribuida, por decirlo así, del origen del nombre de Venezuela, que si tú quieres saber un poco más acerca de esto, te dejo el video de Venezuela donde te explico un poco más.
La cuenca del lago de Maracaibo se considera como una de las zonas de mayor riqueza petrolífera del mundo, como ya les había explicado, y es por eso que tiene 15.000 pozos perforados desde 1914. Un dato curioso del lago de Maracaibo es que en 1955 llegó un pingüino crestado a las orillas de Maracaibo. Este animalito es originario de regiones con temperaturas bajo cero, cercanos a la Antártida. Es por eso que su visita o su llegada al lago más caluroso, o mejor dicho, a la ciudad más calurosa de Venezuela, causó mucho asombro. La verdad es que esta visita fue muy inusual. Pero el pobre pingüinito se murió ese mismo año, no por el calor, sino por un accidente ocurrido en el lugar donde lo cuidaban. Ahora hablemos acerca de Maracaibo, la ciudad del sol amado. Cuando uno piensa acerca de Maracaibo, lo primero que se viene a la mente es el calor, el puente General Rafael Urdaneta, otra vez el calor, las gaitas zulianas, el calor, la comida y el calor. La temperatura de esta ciudad oscila entre 24 y 36 grados centígrados, pero en verdad la sensación térmica es de 38 grados, especialmente en estos meses del año que yo creo que llega a una sensación térmica como de 40 grados centígrados. Es por eso que en este estado Zulia, en Maracaibo, pero también en el estado Zulia, porque el estado Zulia casi que completo mantiene también esta temperatura, es tan importante la electricidad para uno poder ventilar su cuerpo. Graciosamente, no por esto nosotros nos dejamos de tomarnos nuestro café bien calentito o en mi caso mi café con leche bien caliente. Es por eso que le estoy diciendo que ella hace honor a su nombre, porque es la tierra del sol amado y el calor también. Ahora hablemos acerca del puente General Rafael Urdaneta. Este monumento conecta a Maracaibo, San Francisco y todas las ciudades alrededor con la otra parte del Zulia y el resto de Venezuela. Es el segundo puente más alto de Latinoamérica, ya que su longitud es de casi 8.700 metros y tiene 134 pilares. En la parte más alta de este puente tiene unos pilares de 60 metros de altura, lo cual permite que pasen barcos por debajo de él de hasta 45 metros de altura los barcos. Cuenta con 2 carriles por sentido y también tiene un tráfico aproximado de 45.000 vehículos diarios. Fue diseñado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi y fue inaugurado por el presidente Bentancur en 1962 luego de 4 años de construcción. Lamentablemente luego se tuvo que reconstruir ya que hubo un accidente donde un barco tanquero que llevaba crudo se quedó sin energía y chocó contra 2 pilares del puente, ocasionando no solamente daños materiales sino también la pérdida de la vida de 7 personas, ya que en la parte del puente estaban pasando carros que obviamente no se dieron cuenta, fue todo tan rápido que no se dieron cuenta y cayeron al vacío. La reconstrucción del puente fue llevado por la empresa dueña de este barco tanquero, la cual duró 8 meses. En este puente se encuentra el monumento de luces más grande de Latinoamérica y el tercero del mundo. Desde la vereda del lago se ve bellísimo de noche. Prácticamente al lado del puente del lago de Maracaibo se encuentra un complejo cultural llamado Conoce tu Puente, donde da los pormenores de la historia del puente desde su diseño hasta su reconstrucción, los materiales, hasta la actualidad. Tanto el lago de Maracaibo como el relámpago de Catatumbo, como también el puente sobre el lago, son fenómenos o monumentos de los cuales muchos zulianos nos sentimos orgullosos y los cuales han utilizado muchos cantantes, muchos artistas para que sean temas de las gaitas zulianas. Esta es una música muy popular en el Zulia que se escucha todo el año allí en esta región, pero en el resto del país se populariza más que todo en la fecha de diciembre, en la fecha decembrina. Como ya les dije, los temas principales de las gaitas son Maracaibo y algunos lugares de esa ciudad, también el lago de Maracaibo, también el puente y también habla de temas que son parte de la cultura maravina y también de la cultura de Venezuela entera. El Zulia también ha sido la cuna de muy buenos artistas como por ejemplo Vos Veis, Guaco, Gran Coquibacoa, Ricardo Aguirre, Nacho, Argenis Carrullo, entre otros cantantes. El deportista Luis Aparicio también es zuliano, Lupita Ferrer, Chiquinquirá Delgado, Patricia Velázquez también nacieron en el estado Zulia. Y lo mejor del estado Zulia y de Maracaibo es su comida. La gastronomía zuliana es demasiado rica, demasiado deliciosa. El único problema es que uno se puede morir de un infarto porque también es demasiado grasosa.
Los zulianos tenemos la dicha de comernos todo eso y no morir en el intento por un infarto durante años. Tienes a tu disposición los pastelitos, los tequeños, las mandocas, los tumbarranchos, los tequeyoyos y los patacones, importante, y prácticamente cualquier cosa que podamos freír y comernos con salsa de ajo. Tenemos comida un poquito menos grasosa, como por ejemplo son los bollitos pelones, chivo en coco, mojito en coco, etc. Y entre los dulces tenemos el huevo chimbo, el dulce de limonzón, que es mi favorito, me encanta, el dulce de lechosa, también tenemos torta de plátano, plátano dulce, besitos de coco, majarete, etc. Y bueno, ya voy a dejar el video hasta aquí porque ya me dio mucha hambre y voy a ver qué tengo en la cocina para freír y comérmelo. Si te gustó, por favor dame like, que saben que me ayuda muchísimo, y deja en los comentarios qué te pareció este video. Y si eres zuliano, ¿qué es lo que más extrañas del Zulia? Y si eras de otras regiones, cuando visitaste el Zulia alguna vez, ¿qué fue lo que más te gustó? También suscríbete y activa esa campanita para que te esté avisando cuando estoy publicando videos de manera semanal. Y siempre recuerda, mira el mundo a tu alrededor con ojos de turistas, quienes siempre ven belleza donde otros solamente ven rutina. ¡Chao, chao! Este fenómeno tiene su propio récord Guinness. Ok.